¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al análisis del debate sostenido entre Cristian Huerta, un laico y misionero católico, y el pastor Jesús Flores, o el líder evangélico Jesús Flores. En esta ocasión, pues, tocaré precisamente los puntos que discutieron estos dos hermanos en su debate y trataremos de darle una respuesta bíblica a estos argumentos. Muchos de estos argumentos estuvieron basados en falsas premisas y bueno, nos encargaremos de mostrar esto a través de este video. Les invito a que lo veamos. Lo primero que hace Cristian Huerta es atacar al pastor diciéndole que los versículos que hablan de la sola Biblia están basados en una interpretación, dando a entender que Jesús Flores no puede interpretar la Biblia, dando a entender que yo no puedo interpretar la Biblia y dando a entender que ustedes no pueden interpretar la Biblia. Entonces, ¿como para qué leerla, no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo importante no es lo que diga yo, lo importante no es lo que diga Cristian. Aquí lo importante es lo que dice la infalible palabra de Dios. Y la Biblia dice en Salmo 119, 130: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. A los simples. No necesitamos ser teólogos, no necesitamos ser maestros, no necesitamos una inteligencia superior. La Biblia es el mensaje de Dios para el hombre. Y está hecha a nuestra medida, no a la medida de Dios. Está hecha a nuestra medida. Exactamente como desastre. Dios nos conoce nuestra capacidad intelectual y las Sagradas Escrituras están hechas para que nosotros, los simples, podamos interpretarlas. Seguido de esto, Cristian solo deja dos opciones. Le dice a Jesús Flores: o la Biblia se toma a rajatabla o implica una interpretación. ¿Cuál sería la respuesta a esto? Bueno, en la Biblia se utilizan los recursos literarios, los llamados recursos literarios, del sentido figurado y del sentido literal. El sentido figurado sí se puede tomar con una interpretación, pero el sentido literal pues se puede tomar a rajatabla porque es literal. Este es un intento de torcer los conceptos, de ofrecer argumentos del error. ¿Quién en su sano juicio podría interpretar de manera diferente el versículo que dice: en tu palabra he confiado? Salmo 119, 42. Cristian cree y pone en la mesa que muchos podrían extraviarse con estas palabras que dicen: en tu palabra he confiado. ¿Tú te extraviaste con estas palabras? Yo te aseguro que yo no me he extraviado con estas palabras. Comprendo que es sentido literal. Si Cristian siente confusas estas palabras, bueno, entonces el problema no es con la Biblia, el problema lo tiene él. El laico católico expone un versículo en sentido figurado para desacreditar un versículo en sentido literal. El laico católico Cristian Huerta expone que cuando Jesús le dijo a la gente: si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Te es mejor entrar al cielo sin el ojo que irte al infierno con todo y ojo. Cristian está tratando con este versículo de desacreditar la interpretación de la palabra de Dios, pero debemos poner las cosas en su justo lugar. El pastor decía que todos los hijos de Dios en las Sagradas Escrituras mencionaban: en tu palabra he confiado, como lo habíamos analizado apenas en el Salmo 119, 42, en tu palabra he confiado. El pastor estaba tratando de demostrarle a Cristian que en la antigüedad no había una tradición humana que estuviera a la misma altura de las Sagradas Escrituras para la verdadera iglesia de Dios, ¿no? Todos decían: en tu palabra he confiado. Todos los del Antiguo Testamento se iban a la ley, a los profetas, y esto no necesita de una interpretación demasiado profunda. Yo creo que una persona con dos dedos de frente puede comprender este concepto.
¿Quién en su sano juicio entendería que Jesús, con este sentido figurado de su oratoria, estaría haciendo una invitación a la iglesia a realizar una mutilación colectiva de sus miembros? ¿Quién? Bueno, Cristian cree que todos nosotros tenemos algún tipo de problema mental y que tenemos cierto tipo de retraso, pero Dios no. Su palabra nos ilumina y hace entender a los simples. Salmo 119, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir analizando otro punto importante en este debate. Cristian decía que o se toman a rajatabla los argumentos de la Biblia, los versículos de la Biblia, o necesitan una interpretación. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Es válido tomar algunos versículos a rajatabla, pues algunos de esos versículos están en sentido literal, y otros sí necesitan interpretación porque están escritos en sentido figurado. Bueno, yo creo que esto no necesita de mucho análisis y profundidad tampoco, ¿verdad? Vamos a seguir con lo siguiente. El argumento de la sola Biblia no es sostenible con la Biblia misma, dice Cristian. Esto fue con lo que él trató de atacar al pastor, exigiéndole un versículo que de manera literal dijera que la sola Biblia basta. ¿Cómo se ve? Que Cristian Huerta no ha leído la Biblia de manera completa y desafortunadamente Jesús Flores no ha tenido el tiempo de leerla toda completa y en distintas versiones. Yo sí trato de revisar todas las traducciones de la Biblia, aun las católicas, para tener un concepto un poco más grande de lo que estoy debatiendo. Aquí en 1 Corintios 4:6, con Biblia católica en mano, en esta ocasión la Biblia de Jerusalén, dice claramente: no propasarse de lo que está escrito. En esta misma carta de 1 Corintios, Pablo dice que lo que él escribe son mandamientos de Dios. Son mandamientos de Dios tan sagrados como el no matarás, el no robarás, el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Este es un mandamiento tan sagrado como esos. No propasarse de lo que está escrito. Biblia de Jerusalén. Y esto es simple: si no me puedo propasar de lo que está escrito, no puedo meter tradiciones sin sustento bíblico. Este sería el argumento que hubiera noqueado el argumento de Cristian Huerta. Por supuesto, él no lo hubiera aceptado, porque no tiene esa humildad ante la palabra de Dios. Cristian dice, cuando Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios, todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Esto lo afirma Cristian Huerta. Y mi pregunta sería, ¿y acaso 2 de Timoteo no es Nuevo Testamento? Desde el primer siglo la iglesia ya consideraba sagradas las cartas apostólicas. Pablo mismo nos lo dice en 1 Corintios: lo que yo os escribo son mandamientos de Dios. Entonces, 2 de Timoteo, cuando Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios, se estaba refiriendo también a sus cartas. Él no tenía que validar el Antiguo Testamento. Para los judíos el Antiguo Testamento era sagrado. Él estaba dando validez a todo escrito neotestamentario. Toda escritura es inspirada. Estaba él diciendo que lo que él escribe es inspirado. Y después lo confirmaría con 1 de Corintios. Vamos a ver el siguiente punto. Para la iglesia del primer siglo, las cartas de Pablo, los escritos apostólicos, ya eran consideradas sagradas escrituras. ¿Con qué lo puedo demostrar? Pues con la infalible palabra de Dios. Soy evangélico. 2 de Pedro 3, del 15 al 16 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué podemos aprender de estos dos versículos? Primero, que Pedro menciona que la sabiduría con la que escribe Pablo proviene del cielo. Esto lo vimos en 2 de Pedro 3:15. Pero el versículo 16 nos ilumina además y nos dice que Pedro estaba citando todas las cartas de Pablo. Dice casi en todas sus epístolas.
es una verdad que está en casi todas sus epístolas de Pablo, no en todas, pero ya está haciendo alusión a todas las epístolas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Qué nos enseña esta porción de la Biblia? Bueno, que las Sagradas Escrituras, las cartas de Pablo, estaban disponibles incluso para los indoctos e inconstantes que las torcían para su propia perdición. Pero las cartas de Pablo estaban disponibles hasta para los indoctos, hasta para los inconstantes. Y dice la palabra de Dios aquí adelante, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿A quién se refiere con las otras escrituras? Pues al Antiguo Testamento. Pedro estaba dándole la validez a las cartas de Pablo a la misma altura de las otras escrituras del Antiguo Testamento. Cristian Huerta solicita un versículo que explícitamente diga: la Biblia sola basta. De no hacerlo, no acepta dicho concepto, pero ¿hay un versículo que mencione a la Trinidad? No lo hay, ¿verdad? Por tal motivo, ¿Cristian no acepta la Trinidad? ¿O sí la acepta? Porque si la acepta sin que haya un versículo, quiere decir que él no es una persona muy coherente, que digamos. O simplemente cuando le conviene no necesita los versículos explícitos. Cristian defiende el no todo está escrito con Juan 21:25, donde dice: muchas otras cosas hizo Jesús. El verbo utilizado en Juan 21:25 es hacer. Pero Cristian no acepta que el verbo es hacer y quiere cambiarlo por decir. Y bueno, este es un versículo que no está sustentando su doctrina de que no todo está escrito, ¿verdad? Aquí estamos hablando de hechos, de acciones. Por supuesto que Jesús sanó más paralíticos, por supuesto que sanó más leprosos y ciegos. Pero no están escritas estas cosas. Él hizo muchas cosas. Pero Cristian quiere cambiarlo por decir. Quiere meter con Juan 21:25 todas aquellas tradiciones católicas que no tienen sustento bíblico, como los dogmas marianos, como el elaborar imágenes de veneración, como la intercesión de los muertos por los vivos. ¿Y qué podemos hacer al respecto? ¿Con qué se le puede responder? Es muy sencillo. Con un versículo que haga armonía con Juan 21, y ese sería Juan 20:30, donde dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, estas se han escrito para que creáis. Nosotros debemos basar lo que creemos en lo que sí está escrito. Claro que Cristian no te va a aceptar jamás ninguno de estos argumentos sólidos, contundentes e irrefutables que provienen de la palabra de Dios y no de mi inteligencia. Cristian exigía un versículo que explícitamente dijera: la sola Biblia basta. Pero él ofrece un versículo que de ninguna manera respalda su argumento. ¿Se lo damos por bueno? ¿Se lo aceptamos? Que la Iglesia Católica reconoce las cartas de Pablo como inspiradas por Dios hasta el año 382, bien por ellos, bien por ellos. Pero la verdadera Iglesia de Cristo ya las consideraba sagradas escrituras desde el primer siglo. El ADN de la verdadera Iglesia de Cristo se encuentra en su doctrina, no en su supuesta antigüedad. Dios les bendiga y hasta la próxima. Seguiremos haciendo análisis de los videos de Cristian Huerta y de muchos otros más, porque finalmente, pues, la verdad nos tiene que hacer libres. Dios les bendiga a todos.